Bien, el modelo ASM2D. Bien, nuestros objetivos van a ser establecer las principales características del modelo ASM2D, definir los componentes considerados en el modelo y definir los procesos considerados en el modelo, y por último vamos a identificar los materiales sujetos a conservación. El modelo ASM2D fue publicado por Iowa Task Group en 1999. Se trata de una modificación del modelo ASM2, incluyendo, ¿no?, los procesos de desnitrificación por parte de las bacterias PAO. También este modelo es el más utilizado actualmente para el diseño y la simulación de procesos de fangos activados. Principales características del modelo SM2D. Considera 19 componentes, dentro de los cuales 9 son solubles y 10 son suspendidos. Considera únicamente tres grupos de bacterias: las bacterias heterótrofas, las bacterias autótrofas y las bacterias acumuladoras de polifosfatos, o más conocido como bacterias PAO. Esto indica que las bacterias autótrofas agrupan a las bacterias amonio-oxidantes y nitrito-oxidantes. No considera, el modelo SM2D no considera el nitrito, ya que considera que se debe realizar la nitrificación en una única etapa, dentro de las cuales la bacteria autótrofa oxida el amonio directamente a nitrato. Tampoco no considera a las bacterias acumuladoras de glucógeno, en este caso la bacteria G, ya que compite con las bacterias PAO por el ácido volátil. Bien, dentro de las principales características del modelo SM2D también tenemos la simplificación del metabolismo de las bacterias PAO. Esto considera como producto de almacenamiento únicamente el polihidroxialcanoato, conocido comúnmente como PHA, y el polifosfato. No considera lo que es el glucógeno. Eh, Bien sabemos que en las aguas residuales encontramos potasio y magnesio, pero el modelo SM2D no los considera estos iones dentro del metabolismo de las bacterias PAO. Por último, el modelo ASM2D incluye componentes para predecir la concentración de sólidos suspendidos en el reactor, la DQO, tanto en el efluente como en el reactor, y también la inhibición de los procesos biológicos por bajo pH. El modelo considera un total de 9 componentes solubles. A estos componentes los vamos a representar por una letra S, seguida de un subíndice que nos va a indicar de qué componente nos están hablando. Bien, tenemos al SO2, en este caso es el oxígeno disuelto. Luego tenemos lo que es el SA, va a ser ácidos grasos volátiles. Tenemos al SF, que va a ser la materia orgánica fermentable. Luego tenemos al SPO4, que es el fosfato. Luego tenemos al SNHSU4, este es el amonio. Al SNO3, y este es el nitrato. El SN2 va a ser el nitrógeno de gas, y el SI va a ser la materia orgánica soluble no biodegradable, y el SALK es la alcalinidad. El modelo también consta de 10 componentes suspendidos. A estos componentes los vamos a representar por la letra X, seguido del subíndice correspondiente. Bien, dentro de estos 10 componentes suspendidos tenemos a los tres grandes grupos de bacterias. En este caso tenemos a XH, que son las bacterias heterótrofas, a las XAOT, que son las bacterias autótrofas, y a las bacterias PAO, que en este caso son las bacterias acumuladoras de polifosfato. Además, el modelo considera dos productos de almacenamiento de las bacterias PAO. En este caso tenemos a XPHA, el polihidroxialcanoato, y tenemos XPP, que en este caso son los polifosfatos. Además, el modelo permite simular lo que son los procesos de precipitación química del fósforo. Para ello tenemos dos componentes, es el XMOH, que es el hidróxido metálico, y tenemos el XMP, que es el fosfato metálico. Y los componentes XY y XS hacen referencia a la materia orgánica suspendida, no biodegradable y biodegradable. Y por último tenemos al componente XSST, esto representa a los componentes de los sólidos suspendidos. Por consiguiente, procesos considerados. El modelo considera que las bacterias heterótrofas pueden realizar 9 procesos, entre los cuales vamos a empezar por el crecimiento aerobio. Para esto, el modelo va a necesitar de la materia orgánica fermentable y de los ácidos grasos volátiles. En segundo, vamos a tener lo que son el crecimiento anóxico, con la materia orgánica fermentable y los ácidos grasos volátiles. Luego vamos a tener a la hidrólisis tanto aerobia, anóxica y anaerobia. Luego tenemos la fermentación. Esto quiere decir
que la materia orgánica fermentable se transforme en ácidos grasos volátiles. Y por último tenemos el proceso de lisis. Para las bacterias autótrofas únicamente se considera dos procesos: el proceso de crecimiento, que esto va relacionado con el proceso de nitrificación, y por último tenemos el proceso de lisis. Los procesos considerados en las bacterias PAO van a ser 8. El primero, el almacenamiento de PHA. Esto quiere decir que las bacterias PAO captan a los ácidos grasos volátiles del medio y lo almacenan como polihidroxioalcanoatos. Luego tenemos el crecimiento aerobio, utiliza el oxígeno como aceptor de electrones. Luego tenemos el crecimiento anóxico. Luego tenemos al almacenamiento aerobio de polifosfato y al almacenamiento anóxico de polifosfato. Estos dos tipos de almacenamiento nos hacen la diferencia entre el modelo del ASM2D y el ASM2. Luego tenemos el último proceso, que son los procesos de lisis. Tenemos de PAO, de PHA y el proceso de polifosfato. El modelo considera 5 materiales a conservar. En este caso tenemos la DQO, el nitrógeno, el fósforo, la carga eléctrica y los sólidos suspendidos. Por lo tanto, el modelo define el contenido de cada uno de estos materiales, de cada uno de los componentes.